Hoy hablaremos sobre análisis genético de organismos. Los genes son las unidades moleculares de la herencia. En ellos se almacena la información genética que será transmitida a su descendencia. Hoy en día, los adelantos tecnológicos y las modernas técnicas biológicas han permitido modificar el genoma de cualquier célula. A esto se le conoce como edición del genoma o edición genética. Un grupo de tecnologías que brindan a los científicos la posibilidad de cambiar el ADN de un organismo con un determinado fin. Estas tecnologías permiten agregar, quitar o alterar el material genético de ciertos lugares del genoma. La edición del genoma es de gran interés en la prevención y tratamiento de enfermedades humanas. Y para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el doctor José Manuel Villalobos Escobedo, investigador del Instituto de Investigación sobre Obesidad del Tecnológico de Monterrey, en México. Manuel, sea bienvenido a Conciencia. Le agradezco muchísimo que usted nos haya hecho este espacio de su apretada agenda en estas 2 semanas que usted nos visita en nuestro país. No, muchas gracias por la invitación, doctor. Y estamos aquí para cualquier comentario, duda y aclarar todo lo que estamos haciendo aquí en México. Perfecto, perfecto. Hoy vamos a hablar de análisis genéticos de organismos en términos generales. Y me llamó la atención que dentro del material que usted compartió conmigo, usted dice que la era genómica representa un antes y un después de la biología. Claro. Coméntenos. Sí, la biología sufrió una revolución total con esto de poder generar datos masivos, de secuenciación masiva de la información genética que tienen los organismos. Y ha cambiado varios campos. Por ejemplo, en el área médica, pues estamos detectando genes que tienen que ver con patogénesis o con enfermedades. En el área de agricultura, por ejemplo, estamos detectando cómo las plantas son capaces de resistir a ciertas infecciones, resistir, por ejemplo, estreses. Y esa capacidad que nos está dando esta información nos está permitiendo, por ejemplo, tener estrategias de mejora hacia las enfermedades en humanos o enfermedades en cultivos, y también encontrar nuevos organismos como fuente de ciertos elementos como nutrientes o compuestos que puedan ser de uso médico y de importancia médica. Entonces, no solamente está revolucionando la biología, la genómica, está revolucionando varios campos, la agricultura, la medicina y mejorando el estilo de vida de la humanidad. Manuel, usted trabaja en un instituto cuyo nombre es Obesidad y Trastornos Metabólicos. Problemas muy frecuentes en países latinoamericanos. ¿Qué sabemos con respecto a la obesidad? ¿Por qué nuestros países se destacan como de los líderes mundiales en estas temáticas? Claro, pues lo que sabemos ahorita es que el índice de incremento de obesidad en toda Latinoamérica ha sido enorme, ¿no? Y particularmente lo que creemos o lo que estamos viendo es que es una conjunción de muchos factores, desde el punto de vista de los cambios de hábitos alimenticios, desde la parte del entorno social ha cambiado mucho, el tipo se promueve mucho el sedentarismo ahora, cuando antes era moverse, ¿no? Ir y caminar y hacer cosas, ahora todo el mundo tiene un vehículo, todo el mundo cambió su estilo de vida. Y también hay y además muchas cosas las podemos hacer desde la casa. Claro. Ya no hay que salir. Y cambió mucho también, o hay una conjunción de que genéticamente estamos predispuestos a tomar ciertos nutrientes y que ahora hemos cambiado por ultraprocesados, por ejemplo, que nuestra genética no está preparada para hacer ese cambio, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a ciertos nutrientes, a ciertas leguminosas, a ciertos alimentos, y nuestra genética evolutivamente había permitido que fuéramos capaces de metabolizar bien ese tipo de nutrientes, y ahora pues estamos enfrentándonos a alimentos con azúcar refinada y todas estas cosas que incrementan la capacidad y decrementan la capacidad de metabolización. Entonces, en México particularmente enfrentamos un problema enorme porque ha incrementado muchísimo la obesidad y por lo tanto ha incrementado mucho la diabetes tipo 2, estas enfermedades metabólicas, presión arterial, incluso hay correlación con cáncer. Entonces, México está enfrentando un problema enorme y la idea de este instituto, desde el Instituto de Obesidad, la idea es, bueno,
de una manera multifactorial, de multidisciplinas, entender este fenómeno, porque lo entendemos, mucho tiempo hemos entendido la obesidad como que se alimenta uno mal o no haces ejercicio, pero en realidad, como decimos, es multifactorial. Hay muchas cosas que están predisponiendo, desde la genética, desde incluso ahora la microbiota asociada al intestino, que puede predisponer a este tipo de padecimientos. Entonces nosotros en el instituto estamos trabajando con un enfoque desde el punto de vista genético, pero también desde el punto de vista nutricional, generando nuevos alimentos que puedan ser opciones para la población, opciones saludables. Y también generando... Puede haber algo cultural, definitivamente. Claro. Porque esto no lo estamos viendo en países asiáticos. Claro, claro. Sí, está cambiando, por ejemplo, en México, la base de la alimentación. Mucho de la base de alimentación que estábamos teniendo antes, en los 80s, por ejemplo, hacia atrás, la alimentación estaba basada en frijol, en arroz, en maíz. Y ahora comemos mucho trigo. Mucho de lo que se consume, pizzas, hamburguesas, son trigo. Es un cambio del tipo de fuente de nutrientes que estamos teniendo, con mucha reducción en los nutrientes como tal. Incluso el maíz que se consume en México no es el mismo que se consumía hace unos años, ¿no? Ahora casi la mayoría del maíz que se consume es de importación de Estados Unidos, que tiene otros componentes nutricionales que no estaban considerados dentro de la tabla nutricional mexicana hace unos años. Entonces, estos cambios, tanto socioeconómicos como políticos, también están afectando y predisponiendo a esto. Por eso también el instituto tiene un área del área pública, donde también estamos entrando a políticas públicas para poder, lo que se encuentra a nivel científico, a nivel genético, poderlo pasar hacia políticas públicas que afecten directamente la toma de decisiones de la gente que está tomando decisiones. Esa es la idea del instituto ahorita. Y desde el punto de vista, nosotros dependemos del TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey es una institución grande. El instituto pertenece al TEC Tecnológico de Monterrey. Okay. ¿Y está ubicado en Monterrey? Está en Monterrey, okay, sí. Okay. Se acaba de hacer un nuevo edificio que tiene todas las facilidades. Incluso en esa zona que tenemos las áreas de servicio genómica, el área de servicio metabolómica, la parte de también contacto médico, la parte de emprendimiento sobre el mismo edificio, ¿no? Porque la idea del tecnológico es realmente cambiar ciertos paradigmas. Incluso el tecnológico tiene conexiones con la cadena de tiendas más grandes, que es el Oxxo, ¿no? En México. Hoy día Oxxo no tiene buenas opciones de alimento porque no se ha revolucionado y porque también la población exige otro tipo de nutrientes, otro tipo de productos. Y la idea es cambiar ese tipo de cosas y ofertar cosas más benéficas para la población. Entonces estamos haciendo esa amalgama entre la parte privada y la parte de incidir en la parte política pública, con investigación, con desarrollo de nuevos alimentos, con nuevas evidencias. Claro que sí. Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La edición y modificación genética forman parte de la biogenética o ingeniería genética, que es la disciplina que combina biología y genética. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor José Manuel Villalobos Escobedo, quien es investigador del Instituto de Investigación para la Obesidad del Instituto Tecnológico de Monterrey. Usted lo mencionó, pero me gustaría que profundice un poquito más sobre esos estudios de microbiota intestinal, qué entendemos por microbiota intestinal y su relación con tanto salud como enfermedad. Claro. Por favor, Manuel. Sí, la microbiota es este conjunto de microorganismos que viven en nosotros o que están siendo parte de nuestro sistema simbiótico, que establecemos esta relación entre billones de células que viven, por ejemplo, en nuestro sistema digestivo, en el intestino, y estos microorganismos llevan a cabo diferentes procesos metabólicos que van a llevar hacia ciertas predisposiciones o ciertas condiciones del paciente o la persona. En realidad, la microbiota maneja o controla muchas de las cosas que se preveía que estaban en otros puntos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la producción de ciertas hormonas viene del metabolismo de ciertas bacterias que pueden producir
como serotonina, por ejemplo, y cambiar el estado anímico de una persona. Entonces, hay una conexión muy directa, por ejemplo, entre el intestino y el cerebro, y también en cómo nosotros nos enfrentamos a lo que ingerimos. Ciertos procesos o ciertos procesos metabólicos de degradación de ciertos nutrientes o ciertos alimentos se llevan a cabo en el intestino no por nuestras células, sino por las células bacterianas o de hongos que promueven la degradación rápida o inmediata y que producen subproductos que pueden ser nutricionales para nosotros, como algunas vitaminas, o también pueden prevenir que se acumulen ciertas grasas como colesterol o almidones, porque hacen una degradación rápida de esos compuestos. Entonces, cómo nosotros enfrentamos a lo que ingerimos tiene mucho que ver con qué tengamos en la microbiota. Y esos cambios en la población de la microbiota, por ejemplo, que de repente nosotros consumamos un antibiótico y que cambie completamente la estructura de la microbiota porque mata algunas bacterias, no solamente la que nos está infectando y causando el problema, sino otras bacterias que son susceptibles a antibióticos, pues se crea un ambiente que se llama disbiosis, ¿no? Donde has perdido algunos elementos esenciales de tu microbiota y que ya no eres capaz de metabolizar ciertas cosas. Y eso te puede llevar a una enfermedad. Y la microbiota viene desde el nacimiento, ¿no? A veces muchos de estos microorganismos los obtenemos durante el parto y durante el nacimiento, y la mamá nos pasa algunos de estos organismos, y si los perdemos, se da una condición patogénica, una condición de enfermedad. Entonces, muchas personas que desarrollan ciertas enfermedades son debidas a esa ausencia de ciertos microorganismos o a la proliferación de alguno patógeno. Entonces, la tendencia es, y se cree pues, que existe un estado de salud en la microbiota con ciertos elementos que dan esa capacidad de metabolizar mejor ciertos nutrientes o generar ciertos nutrientes, y existe un estado malo, disbiósico, donde la persona tiene menos riqueza, menos diversidad de ciertas bacterias, o no tiene ciertos organismos, o tiene de más cierto organismo, y eso genera como consecuencia un cambio en el estado de salud de la persona, ¿no? ¿Qué revelan los estudios de ustedes en ese sentido? Ahorita estamos muy interesados en comparar, y esto es algo muy interesante también aquí en Costa Rica, pero estamos muy interesados en comparar lo que pasa en zonas rurales con zonas urbanas. Y porque también el estilo de vida es bastante distinto, ¿no? En México sigue pasando en México que en las zonas rurales la gente sigue comiendo cosas de estas que comíamos antes, tradicionales. Y la gente en la zona urbana ya no tiene ni tiempo de cocinar, ¿no? Y se la pasa comiendo comidas chatarra, decimos, ¿no? Y además el estado físico también es distinto. Por ejemplo, hicimos un análisis de 208 personas, tanto urbana como rural, de la zona de Guerrero, que es un estado, digamos, más rural en términos generales. Y fue muy claro que incluso desde el índice de masa corporal, la zona urbana tiene más peso. O sea, la gente que está en zonas urbanas en promedio tiene más peso. Y su microbiota es más pobre. O sea, de entrada ese dato es muy revelador en términos de que de verdad estamos viendo un cambio fuerte en la población microbiana que correlaciona con esto. No sabemos si es causa-efecto, pero sí sabemos que hay una correlación directa. Ahora, lo que estamos nosotros buscando, y en realidad eso es lo que más nos interesa, nos apasiona, es pues encontrar qué organismos son buenos, detectarlos, caracterizarlos, secuenciar genómicamente esos organismos, poderlos manejar para poderlos usar como una terapia. Y no solamente una terapia en la que yo paso el microorganismo y te lo vuelvo parte de tu microbiota, sino qué le permite a ese organismo crecer más o proliferar más, entender el metabolismo de ese microorganismo, su genética, y entonces a partir de eso crear dietas beneficiosas para esa población. Porque en realidad nosotros lo que estamos viendo o lo que se está viendo a nivel mundial es que hay ciertos microorganismos que son solamente con cambiar una parte de las dietas proliferan. Es el caso, por ejemplo, del café. El café prolifera una cierta bacteria que es benéfica y que solo la gente que toma café produce esa bacteria. Y la gente que no la tiene. Y eso es a nivel mundial. Se hizo un estudio en todos los lados del mundo con 21,000 personas y es claro que hay una correlación entre el café y una bacteria. ¿Cuál es el beneficio? Esa bacteria ayuda a metabolizar grasas y se sabe que es exactamente esa bacteria la que crece en presencia de café. Entonces,
claramente hay dietas, hay ciertos compuestos que van a promover ciertas bacterias benéficas y que van a cambiar entonces esta condición de enfermedad a salud, o es lo que preveemos nosotros. Entonces, ese es nuestro interés. En realidad, como grupo de investigación, mi grupo de investigación, que estamos todavía arrancando, es eso, encontrar estos como lineamientos que nos permita establecer dietas o tratamientos o condiciones para mejorar la microbiota. ¿Los estudios los hacen ustedes con heces o cómo obtienen las muestras? Estos son con heces, pero estamos empezando también con leche materna. Lo que pasa es que la leche materna también tiene una microbiota asociada, no tan diversa como en el sistema digestivo, pero también tienes ahí una serie de bacterias, hongos, que pasan de la mamá al niño, al recién nacido, y que eso cambia la morfología, la microbiota del niño, ¿no? Y eso puede predisponer a ciertas cosas. Incluso se sabe que si la mamá hace ejercicio, la microbiota cambia y por lo tanto la microbiota del niño cambia. Interesante. Entonces eso lo estamos analizando junto con otros doctores de ahí del centro, con la doctora Marion, que está trabajando directamente con tomar muestras con madres con diferentes condiciones, con obesidad, que hacen ejercicio o no. Y ese tipo de datos los estamos tomando nosotros para encontrar estas comunidades benéficas que puedan ayudar a las personas. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. El gen relacionado con la acumulación de grasa y la obesidad, o FTO por sus siglas en inglés, es un gen regular que todos tenemos. Estamos conversando con el doctor José Manuel Villalobos Escobedo, investigador del Instituto de Investigación para la Obesidad del Tecnológico de Monterrey. Usted también ha participado en varios estudios descifrando genomas de diferentes cultivos de importancia agrícola en México, particularmente agave y la papaya maradol. Coméntenos qué es esto de descifrar esos genomas y toda esa parte desde cero, Manuel. Claro. Sí, pues, a ver, de entrada, pues los genes son estas regiones del ADN que permiten expresar ciertas características, ¿no? Y ahí está en estos genes todo lo que vemos en un organismo, tanto en nosotros como en plantas, como en bacterias, como en animales. Toda la información que se ve físicamente está codificada en su ADN, en su información genética. Esa información genética es un compendio de muchos genes, o sea, son miles de genes. En nuestro caso son más de 30 y tantos mil genes. En el caso de las plantas incluso llegan a ser mucho más grandes. El genoma de agave, por ejemplo, mide quizá 2 o 3 veces más que el de humano. El genoma de la planta, también un compendio enorme de genes de papaya maradol, es más pequeño, pero también tiene ciertas complejidades. Entonces, leer todo este libro de genes, esta información genética, es lo que le llamamos descifrar el genoma o decodificar el genoma completo. Esta colección, entonces, la leemos, la interpretamos y tratamos de obtener información de cómo está viviendo la planta, cómo está sobreviviendo estreses, cómo está produciendo ciertos nutrientes, cómo está enfrentando ciertos patógenos. Y esa información está codificada en el genoma y nuestra idea es entenderlo para poder usar esa información para beneficio de la agricultura. En este caso, en el caso muy particular de agave, por ejemplo, es una colaboración que se hizo entre el CINVESTAB, el TEC de Monterrey y el JGI en Estados Unidos, donde se secuenciaron no solamente la planta que se usa para la producción de tequila, sino también varias especies o variantes que hay en México, alrededor de 200, las primas más cercanas de este agave, como para encontrar también diversidad genética. Esos estudios de diversidad genética son una fuente de información valiosísima. Que si en algún momento, por ejemplo, con el cambio climático, algún patógeno va y ataca a todas nuestras plantas de agave tequilana, ¿no? Que el agave tequilana es una industria de mucho valor en México en cuestiones de producción de empleo. El tequila es una cosa que se exporta a todos lados del mundo y depende de la producción que se da en Guadalajara, en Tequila, de la producción de agave de esa zona. Si hoy nos cayera una enfermedad, en realidad no habría manera de que las plantas de agave resistieran
porque son monoclonales, vienen de una información genética pura, no hay diversidad. Entonces lo que estamos haciendo es buscar esa diversidad en todas las demás primas de esta planta y que si en algún momento algo pasa catastrófico que puede poner en amenaza este comercio, pues tomar esa información y ponerla ahí. Entonces ese trabajo que estamos haciendo, en realidad nosotros como grupo, yo en mi grupo estamos ayudando al ensamblado, pero en realidad hay otros grupos, varios grupos en Estados Unidos y en el CIMBESTAB con el doctor Alfredo Herrera, donde están cerrando toda la información genética y haciendo el análisis de poblaciones. Entonces, este tipo de información es muy valiosa. En el caso de papaya maradol, en realidad nosotros traemos aquí una historia muy interesante, porque papaya maradol fue por mucho tiempo la papaya que reinó en todos lados. Todo el mundo consumía papaya maradol. Y en México, cuando nosotros iniciamos el proyecto, secuenciamos el genoma de papaya maradol y hoy ya no se cultiva papaya maradol. No puede ser. Porque cayó una enfermedad de antragnosis y era muy susceptible maradol a ese patógeno. Entonces lo que pasó fue que los productores buscaban opciones en el germoplasma y sustituyeron por 3 variedades esa variedad maradol que son más resistentes. Lo que nos habla es que, por un lado, qué bueno que tuviera esa capacidad de respuesta, pero la otra es mucha información ahí de cómo enfrenta la planta esos patógenos, por qué unas logran resistir y otras no. Entonces, genómicamente eso es un cuestionamiento muy interesante porque dices, ¿hay alguna isla genética, hay algún componente genético de estas plantas que les permiten sostener la infección con este hongo que les cae y que los afecta directamente? Y la producción se afecta completamente. Entonces, nosotros estamos tratando de entender eso. Justamente, eso es parte de una idea aquí de colaboración con la Universidad de Costa Rica, de ir y buscar otras variedades, secuenciarlas, conocer su genoma completo y compararla con la que ya tenemos nosotros secuenciada, que es maradol, y otras variedades que estamos tratando de secuenciar. Usted es experto en el manejo de tanta cantidad de datos que se generan de estos procesos. Es una nueva era en la biología bueno, usted ha enfatizado de la importancia de estos datos, pero también aplicaciones como en la conservación propiamente dicho. Claro, sí. De cultivos domésticos y silvestres también. Claro. Sí, conocer la información genética de organismos nos permite tener estrategias de conservación. En realidad, hay muchas proyecciones, por ejemplo, de cuando vaya a haber incrementos en grados del calentamiento global, por ejemplo. Y eso va a hacer que se pierda riqueza de diversidad. Entonces, tenerlo codificado y saber entender cómo están hoy la información va a ser una fotografía que nos va a permitir guiar esfuerzos de conservación en el futuro. Es parte de entender y también es tener mucha conciencia de que pueden haber organismos que se van a perder y que necesitamos tomar una foto hoy para prevenir esa pérdida. Entonces también ese tipo de cosas son que se pueden abordar con genómica. Nosotros las preguntas que estamos haciendo, y en realidad no esto de muchos datos, la verdad es que se puede volver un problema porque son tantas cosas y tantas ideas que se vuelven una cosa enorme de datos, pero ahora con esto del AI y todo esto se está mejorando y está siendo un poquito más fácil el manejo. Pero la idea es tener estos compendios de información en algún lugar donde podamos ir y tomar esa información y usarla para lo que nos sirva, ¿no? Como una estrategia tanto para la agricultura, para mejorar la agricultura, para que el productor sea capaz de generar riqueza a partir de eso, pero también para que el planeta no sufra cambios que definitivamente... Claro. Se nos fue el tiempo, Manuel. Muchísimas gracias. Una vez más, muy agradecido que usted en esta pasantía de 2 semanas, entiendo. 2 semanas, sí. ¿Verdad? Haya hecho un espacio para atender a conciencia. Sí, muchas gracias. Muchos éxitos en sus investigaciones y que esta relación México-Costa Rica continúe. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Siendo parte de nuestro sistema simbiótico que establecemos esta relación. Simbiosis en biología se refiere a una relación entre 2 o más organismos de diferente especie que viven en estrecha relación por un largo periodo.
En este caso, el investigador nos habla de los distintos microorganismos que conviven en el sistema digestivo de una persona, los cuales desempeñan diferentes funciones que influyen directamente con su estado físico. Pero también el investigador nos dijo: y hoy ya no se cultiva papaya amarada. No puede ser. Porque cayó una enfermedad de antracnosis. La antracnosis es una enfermedad causada por un hongo que afecta a las plantas, especialmente a los cultivos. Se caracteriza por manchas oscuras o lesiones hundidas en las hojas, tallos y frutos. El investigador comenta cómo la papaya Maradol dejó de cultivarse en México a causa de una enfermedad causada por un hongo. En su lugar, los productores tuvieron que buscar nuevas especies de papaya que fueran más resistentes a enfermedades y plagas. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.